Todo había ocurrido en uno de los rudimentarios cobertizos, del cual habían sacado uno de los aeroplanos. Los vientos habían borrado después todas las huellas que hubieran podido servir de base para una teoría plausible. Los trozos de ropas que estaban esparcidos, arrancados brutalmente de los cuerpos que mostraban las incisiones, no ofrecían ningún indicio. De nada sirve sacar a relucir aquí las huellas que hallamos débilmente marcadas sobre la nieve en una esquina resguardada del destrozado cercado, pues no tenían nada que ver con huellas humanas, sino que estaban claramente relacionadas con aquellas huellas fosilizadas de las que el pobre Lake había estado hablando las semanas anteriores. Era necesario frenar la imaginación al socaire de aquellas ensombrecedoras montañas de locura. Como ya he dicho, resultó que Hitney y uno de los perros habían desaparecido. Al descubrir aquel terrible cobertizo, habíamos echado de menos a 2 perros y a 2 hombres, pero la tienda de disección, poco dañada, en la que entramos después de investigar las monstruosas tumbas, tenía algo que revelarnos. No estaba como Lake la había dejado, pues los trozos cubiertos de aquella monstruosidad primigenia ya no se hallaban sobre la improvisada mesa de disección. De hecho, ya nos habíamos percatado de que uno de esos 6 seres imperfectos y demencialmente inhumanos que habíamos encontrado, el que conservaba vestigios de un olor singularmente odioso, debía corresponder al conjunto de los trozos de lente que Lake había tratado de estudiar. Sobre la mesa del laboratorio y alrededor de ella había esparcidas otras cosas, y no tardamos en adivinar que eran los trozos, minuciosa pero extraña y torpemente diseccionados de un hombre y un perro. Callaré el nombre de aquella persona en atención a los sentimientos de sus familiares. Habían desaparecido los instrumentos de cirugía de Lake, pero sí había señales de que habían sido limpiados cuidadosamente. También se había esfumado la estufa de gasolina, aunque sí encontramos un curioso revoltijo de cerillas. Enterramos los restos humanos junto a los otros 10 hombres y los restos de los perros junto a los cadáveres de los otros 35 animales. En cuanto a las extrañas manchas de la mesa del laboratorio y el desordenado montón de libros ilustrados violentamente manoseados que había a su lado, nos encontrábamos demasiado aturdidos para hacer conjeturas sobre ello. Esto era lo peor del campamento, pero había otras cosas que no causaban menor perplejidad. La desaparición de Hitney, de uno de los perros, de los 8 ejemplares biológicos indemnes, de los 3 trineos y de ciertos instrumentos, libros técnicos y científicos, material de escritura, linternas con sus correspondientes pilas, provisiones y combustible, aparatos de calefacción, tiendas de repuesto, trajes de pieles y cosas semejantes, estaban más allá de cualquier hipótesis razonable. Como no había explicación tampoco para los borrones de tinta hallados en ciertos pedazos de papel, ni para las pruebas evidentes de que los aeroplanos y otros instrumentos mecánicos, tanto en el campamento como junto a las perforaciones, habían sido manipulados ineptamente. Los perros parecían no poder soportar la maquinaria tan extrañamente desordenada. Luego estaba también el asalto a la despensa, la desaparición de ciertos alimentos de primera necesidad y las latas cómicamente apiladas y abiertas por los procedimientos y lugares más increíbles. La abundancia de fósforos esparcidos, intactos, rotos o gastados constituía otro enigma menor, así como 2 o 3 lonas de tienda y algunos abrigos de pieles que encontramos tirados en el suelo con cortes hechos al parecer al azar, pero que posiblemente se hicieron al tratar de adaptar unas y otros a usos
difíciles de imaginar. El maltrato dado a los cuerpos humanos y caninos y la demente inhumación de los ejemplares arcaicos encajaban con aquella aparente locura destructora. Con vistas a una eventualidad como la que estamos viviendo ahora, fotografiamos cuidadosamente todas las muestras de besánico desorden perceptibles en el campamento. Utilizaremos las reproducciones para apoyar nuestros ruegos de que no parta la proyectada expedición de Starkweather Moor. Lo primero que hicimos cuando encontramos los cuerpos en el cobertizo fue fotografiar y abrir la fila de tumbas cubiertas con montículos de nieve en forma de estrella. No pudimos sino advertir la semejanza que había entre aquellos monstruosos montones de nieve con sus conjuntos de puntos agrupados y la descripción que nos había hecho el desgraciado Lake de los insólitos pedazos de esteatita verdosa. Y cuando encontramos algunos de estos pedazos en el gran montón de minerales, advertimos que la semejanza era efectivamente muy grande. He de decir claramente que toda aquella configuración recordaba abominablemente la cabeza en forma de estrella de aquellos seres arcaicos, y todos estuvimos de acuerdo en que esta semejanza debió de ejercer una poderosa influencia en la mente de los hombres de Lake, hipersensibilizados por el cansancio, porque la locura, centrada en Hitney como único posible superviviente, fue la explicación espontáneamente adoptada por todos, al menos en cuanto a lo que se expresó verbalmente, aunque no incurriré en la ingenuidad de negar que cada uno de nosotros probablemente abrigaba las más descabelladas explicaciones que la cordura nos impidió formular. Sherman, Peabody y McChait realizaron aquella tarde un largo vuelo sobre el territorio de los alrededores y escudriñaron el horizonte con prismáticos en busca de Hitney y de los varios seres desaparecidos, pero nada se pudo averiguar. El trío explorador informó que la cordillera se extendía interminablemente hacia la derecha y hacia la izquierda sin disminuir de altura ni mostrar cambio esencial de la estructura. En algunos de los picos, sin embargo, las formaciones de cubos y bastiones eran más claras y acusadas, y presentaban semejanzas doblemente fantásticas con las ruinas de las tierras altas de Asia, pintadas por Routledge. La distribución de las crípticas bocas de cueva en las negras cimas desprovistas de nieve parecía más o menos regular hasta donde la vista podía alcanzar. A pesar de todos los horrores presentes, conservamos celo científico y curiosidad suficientes como para preguntarnos acerca de las regiones desconocidas que se hallarían al otro lado de las misteriosas montañas. Como dijimos, en nuestros partes siempre cautelosos, descansamos a medianoche después de un día de espanto y desconcierto, mas no sin antes pergeñar un plan provisional para sobrevolar una o varias veces más la cordillera con un aeroplano poco cargado, máquina de fotografías aéreas y equipo de geología a partir de la mañana siguiente. Se decidió que Danforth y yo hiciéramos la primera tentativa y con el propósito de despegar temprano nos levantamos a las 7, pero el fuerte viento mencionado en nuestro sucinto boletín para el mundo exterior retrasó la partida hasta casi las 9. Ya he repetido el relato no comprometedor que hicimos a los hombres del campamento y que retransmitimos al exterior a nuestro regreso 16 horas después de nuestra partida. Ahora me incumbe el tremendo deber de ampliar ese informe rellenando los vacíos que he callado por piedad con insinuaciones de lo que verdaderamente vimos en el oculto mundo ultramontano, insinuaciones de las revelaciones que finalmente han conducido a Danforth a una crisis nerviosa. Quisiera que él añadiera unas palabras sinceras acerca de lo que cree que él solamente vio, aunque
Se trata probablemente de una figuración provocada por los nervios, y que fue tal vez la gota que colmó el vaso dejándole en el estado en que se encuentra, pero se muestra firme en contra de eso. Lo único que puedo hacer es repetir sus incoherentes susurros posteriores acerca de lo que le llevó a prorrumpir en gritos mientras el avión regresaba por el desfiladero azotado por el ventarrón, después de la impresión verdadera y tangible que compartí con él. No diré más. Si las claras señales que haya en lo que revele de remotos horrores supervivientes no bastan para impedir que otros se adentren en la Antártida interior, o al menos para que no curioseen demasiado profundamente bajo la superficie de ese supremo yermo de prohibidos arcanos y desolación inhumana maldita durante eones, la responsabilidad de males indecibles y tal vez incalculables no será mía. Danforth y yo, al estudiar las notas tomadas por Peabody en su vuelo de la tarde y hacer algunas comprobaciones con el sextante, habíamos calculado que el paso más bajo que ofrecía la cordillera se encontraba a nuestra derecha, a la vista del campamento y a una altura de 23 o 24.000 pies sobre el nivel del mar. Partimos pues rumbo a ese lugar en el aligerado aeroplano a iniciar nuestra expedición de descubrimiento. El campamento, situado en unas estribaciones que se alzaban sobre una elevada meseta continental, se hallaba a una altura de alrededor de unos 12.000 pies. Por tanto, lo que necesitábamos subir no era tanto como a primera vista pudiera parecer. No obstante, a medida que ganábamos altura, nos dimos cuenta de que el aire se enrarecía, pues a causa de las condiciones de visibilidad tuvimos que dejar abiertas las ventanillas de la carlinga. Naturalmente, llevábamos puestas las pieles de mayor abrigo.